Continuando con las sustituciones, vamos ahora a trabajar con sustitución trigonométrica. En este caso, nos apoyamos de las relaciones trigonométricas am, presentes, pues precisamente en los triángulos rectángulos. Dependiendo de la estructura de la integral, es la relación trigonométrica que vamos a utilizar. De manera que, si tenemos una diferencia de una constante cuadrada menos una variable cuadrada que está multiplicando a una variable elevada a cierto exponente, vamos a utilizar la función seno. Sabemos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, sustituimos la variable por la constante por seno de un ángulo. Es decir, vamos a hacer un cambio de variable, una sustitución también. Vamos a combinar estas dos cosas. Para trabajar ahora en términos de la nueva variable que podría ser z o la letra que prefiera, utilizando el teorema de Pitágoras, si el cateto opuesto es la variable, al despejarla de acá, y la hipotenusa es la constante, entonces el lado que nos falta, el cateto adyacente, es raíz cuadrada de a cuadrada menos b cuadrada, es decir, este término. Cuando trabajamos con una suma de cuadrados de constantes y variables, trabajamos con tangente. ¿Por qué? Porque si definimos la variable como la constante por tangente de un ángulo, entonces tangente es la variable entre la constante. Y por lo tanto, como tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, el cateto opuesto sería la variable, el cateto adyacente la constante, y la hipotenusa, por el teorema de Pitágoras, sería la raíz cuadrada de la suma de ambos cuadrados, que es justo lo que tenemos aquí. Y si estamos trabajando con una resta de variable menos constante, ambas cuadradas, usamos secante, porque al despejar secante nos queda variable entre constantes, siendo la variable la hipotenusa y la constante el cateto adyacente. De manera que, la voy a retomar aquí. Al despejarla con el teorema de Pitágoras, nos queda que el cateto opuesto, que es el que nos falta, es la raíz cuadrada de la diferencia de la variable cuadrada menos la constante al cuadrado, que es justo lo que tenemos en la integral. Esto también puede aplicar, que no suele utilizarse, pero es válido. Podría utilizarse en lugar de seno, coseno, porque nos queda de la misma manera el cateto opuesto, en este caso, con la misma estructura. En lugar de tangente, cotangente, porque la hipotenusa nos quedaría igual, una suma, y el orden de los sumandos no altera la suma. Y en lugar de secante, utilizar cosecante, porque de igual manera el cateto adyacente nos quedaría con la misma estructura. Hay algunas diferencias en cuanto a los despejes y el resultado, la forma en la que colocamos el resultado final, pero son válidos para los mismos fines. Entonces, cuando tenemos una resta de constante menos variable, utilizamos seno o coseno, de preferencia seno. Cuando tenemos una suma de ambas, constante y variable, utilizamos tangente o cotangente, de preferencia tangente. Y cuando tenemos una resta de variable menos constante, utilizamos secante o cosecante, pero de preferencia secante. Okay, entonces vamos a aplicar estos métodos de sustitución trigonométrica, que es igual a cualquier cambio de variable y a cualquier sustitución, pero para resolver este tipo de integrales que no pueden resolverse por otras formas. Voy a dejar un poco de espacio para poder resolver esta primera y así continuar. Por ejemplo, en este caso, podemos observar que tenemos, bueno, si la reordeno, podría decir que es este término
está elevado a menos 3 medios, porque está dividiendo. O también se podría expresar como la raíz cuadrada de esto al cubo, pero obviamente dividiendo. Entonces, cualquiera de esas formas de expresarla es correcta y sin embargo no vamos a poder integrarlas, porque si intentamos integrarla mediante d sobre b, si elegimos todo esto como variable, bueno, nos va a quedar un término que no tenemos. Si lo intentamos como b a la n, si elegimos lo de adentro como variable, necesitaremos un 2x de x, el 2x no lo tenemos. Si intentamos trabajarla como suma de cuadrados que le hemos visto previamente, eh, con estas fórmulas, pues sí tenemos la raíz, pero ahora está elevada al cubo, entonces tampoco aplicaría. Ninguno de los métodos anteriores aplica. Entonces, tenemos que recurrir a otros, que es en este caso la sustitución trigonométrica. Como vemos, es una suma, entonces vamos a utilizar tangente. Entonces voy a identificar, así como lo hacemos previamente, cuál es la variable. En este caso, la variable sería x cuadrada. Y por lo tanto b es x. Y entonces db es dx. La constante al cuadrado es, en este caso, 2. Por lo tanto, la constante, o a más bien, es raíz de 2. Ok, ya teniendo identificado esto, ahora vamos a usar esta sustitución. Definimos como bx y como a raíz de 2. Entonces, nos queda x igual a raíz de 2 por tangente de x. De donde podemos despejar que tangente de teta, es teta no x, de teta es x entre raíz de 2. Ok, ahora, bien, de aquí podríamos desde ahora despejar básicamente que si esto es raíz de 2, si esto es raíz de 2 y esto es x, voy a sustituirla por x. Entonces, la hipotenusa, que es lo que nos hace falta, es justamente la raíz cuadrada de la suma de estos dos términos. Lo voy a sustituir aquí. Y esto lo vamos a utilizar más adelante. Podemos hacerlo desde ahora, o ya lo tenemos, ya lo sabemos, pero lo vamos a utilizar cuando hagamos la sustitución después de resolver la integral. Entonces, ya conocemos esto. Ahora lo que podemos hacer también es, si ya tenemos la x, pero ahora en términos de teta, entonces lo que podemos hacer es derivar x en función de teta o respecto de teta. Nos quedaría que el diferencial es igual a, bueno, raíz de 2 se conserva y la derivada de tangente es secante cuadrada. Vamos a colocarla de teta en este caso. Lo cual nos va a permitir hacer el cambio de variable que necesitamos. Entonces esta integral pasa a ser, puedo dejarla así, como estaba, se transforma en, la voy a bajar, en lugar de dx coloco todo esto, lo que ahora es el diferencial, pero en términos de teta, y en lugar de trabajar con x cuadrada más 2 elevado a 3 medios, trabajo con, bueno, bien, podría trabajarlo directamente sustituyéndolo, es la primera manera, y lo voy a poner así, para que veamos lo que podemos hacer. O bien, puedo usar estas razones trigonométricas y entonces ahora trabajar tal vez otra función, pero bueno. Entonces, en este caso,
voy a seguir desarrollando esta integral ya sustituida, o sea, ya haciendo el cambio de variable. Si elevo al cuadrado a la raíz de 2, es evidente que me queda 2. Si elevo al cuadrado tangente, es tangente cuadrado. Entonces, ahora lo que procede es ir a continuar simplificando los términos de esta integral. Así que vamos a seguir de esta manera. Puedo factorizar, por ejemplo, aquí en estos dos, el 2, justamente ese 2. Entonces, esto quedaría como 2 por tangente cuadrado. Aquí pasó algo. Por tangente cuadrado de θ más 1. Y entonces, este 2 que está aquí multiplicando también puede salir de esta potencia como 2 elevado a 3 medios. Lo voy a separar. Entonces, dejo solamente esto. Es más, voy a quitar estos términos. Y aquí voy a sacar el 2. Incluso lo puedo sacar de la integral. 2 elevado a 3 medios. Y aquí tengo también un 2 que es constante y lo puedo sacar también de la integral, que está elevado a un medio, lo cual se simplifica. Ahora, sabemos que tangente cuadrada más 1 es justamente secante cuadrada, es una identidad pitagórica que ya hemos trabajado antes. Entonces vamos a seguir simplificando. Esto se simplifica quedando un medio al parecer, ¿cierto? Sí, un medio. Aquí esto lo vamos a cambiar por secante cuadrada en lugar de tangente cuadrada más 1. ¿Y qué ocurre? Bueno, que secante cuadrada elevado a 3 medios, bueno, ahí hay una raíz y hay un cuadrado. Esos dos términos se cancelan. Entonces, voy a continuar debajo. En lugar de ser secante cuadrada, queda secante. En lugar de ser secante cuadrada elevada a 3 medios, queda simplemente secante cúbica, porque se cancelan el cuadrado y la raíz. Y después tengo un secante cuadrada arriba y un secante cúbica abajo, entonces igual se simplifica y nos queda simplemente una secante en el denominador. Secante de z. Siendo eso lo que hay que integrar. Y a la vez sabemos que el inverso de secante es coseno. Entonces esto se vuelve un medio de la integral de coseno de z respecto a z. Siendo una integral muchísimo, muchísimo más sencilla que la integral con la que comenzamos este trabajo. Entonces, teniendo ya estas estructuras más fáciles de resolver, lo que vamos a hacer es integrarla de forma directa. Ya sabemos que está completa, la variable es θ, el diferencial es de θ, está todo bien. Que lo voy a poner para que no se nos olvide nunca que siempre hay que comprobarlo. Tomamos como variable el ángulo, por lo tanto el diferencial
es el diferencial de ese ángulo, está completa. Y el resultado de esta integral sería entonces un medio de seno de θ. Obviamente más c, no tenemos cotas. Si tuviéramos cotas, cambiaríamos las cotas a los términos de la nueva variable. Ok. Como el resultado es un medio de seno más c, entonces ahora hay que regresarlo a términos de x, porque es una integral indefinida, que comenzó siendo una función de x, no una función de z. Así que voy a emplear este triángulo que encontré al principio para ahora, a partir de aquí, ya sabemos que tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente, ya los coloqué, opuesto, adyacente, y con el teorema de Pitágoras sacamos la hipotenusa. Entonces ahora tengo que definir qué seno es cateto opuesto entre hipotenusa, siendo el opuesto x, y siendo la hipotenusa esto que despejamos con el teorema de Pitágoras. De manera que aquí, en lugar de colocar seno de z, regreso a términos de la variable original y coloco x entre raíz de x cuadrada más 2. Siendo esta ya la función en términos de la variable original. Y podría dejarlo así, podría dejar el 2 dentro de la, debajo de la x, como se prefiera, es adecuado, para no tener este paréntesis, no tener ese 1 de más y tener una expresión más simple. Coloco el 2 aquí. Y bueno, ya está nuestro resultado. Resolvimos la integral utilizando una sustitución trigonométrica. Vamos a continuar con otra, esta que tiene una diferencia de una constante menos una variable al cuadrado. Entonces, teniendo esta estructura, voy a dejar estas un poco debajo. Teniendo esta estructura, nos damos cuenta de que podemos utilizar seno. Entonces, voy a retomar todo esto. Pues yo creo que bien podría poner esto por aquí y subir un poco esto. Ok, entonces volvemos a definir en este caso a cuadrada sería 5 y por lo tanto a es raíz de 5. V cuadrada es x cuadrada y v es x y dv es de x. Eso sí se repite. Ahora, si v es x, entonces x es igual a raíz de 5 por seno de θ, de donde despejamos que seno de θ es x entre raíz de 5. Empleando estas relaciones, sabemos entonces que seno es cateto opuesto entre hipotenusa, por lo tanto el cateto opuesto es x. La hipotenusa ahora es raíz de 5. Y con el teorema de Pitágoras sabemos que entonces el cateto adyacente sería raíz de 5 menos x cuadrado, que es justo la expresión que tenemos en la integral. Y aquí diferenciamos x, nos queda raíz de 5 por coseno de z, así de sencillo. Y que no se nos olvide el de z, de z. Y podemos ya comenzar a sustituir.
Tomo la expresión original, sustituyo el diferencial, sustituyo la variable, que en este caso es esta, que está elevada al cuadrado, ¿ok? Y entonces, ahora simplifico, bueno, desarrollo, simplifico, vuelvo a copiar esto, que es igual a, bueno, esto se puede elevar a 5 y aquí se quedaría como seno cuadrado. Lo puedo sacar entonces de los paréntesis. Y entonces puedo aquí factorizar el 5 nuevamente, como lo hicimos en lo anterior. Voy a cambiar esto por paréntesis en lugar de corchetes. Y factorizamos el 5. Aquí quedarían 1 menos seno cuadrado de θ por 5. Regresando nuevamente a los corchetes. Y entonces, factorizamos el 5, lo sacamos del 3 medios. Voy a bajar un poco. Ok, sale de aquí. Lo puedo incluso sacar del integral porque es una constante. Aquí tenemos 5 elevado a 1 medio, que es el raíz de 5, que está de este lado. Aquí saco el 5 elevado a 3 medios, que es muy similar al anterior, pero es simplemente coincidencia, no es que siempre vaya a ser así. Y esto se vuelve 1 menos seno cuadrado de θ elevado a 3 medios. Pero sabemos también que 1 menos seno cuadrado de θ es precisamente coseno cuadrado de θ. De manera que, bueno, aquí se simplifica y queda 1/5. Luego, de este lado, esto es coseno cuadrado de θ, lo voy a cambiar. Elevado a 3 medios. Continúo en el siguiente renglón. Entonces, coseno cuadrado con la raíz cuadrada se cancelan y esto pasa a ser coseno cúbico. Luego, coseno entre coseno cúbico hace que esto quede como 1 sobre coseno cuadrado. Y el inverso de coseno, la función recíproca, es secante. Entonces tengo la integral de secante cuadrada de θ respecto a θ. Multiplicando a θ. Y eso es precisamente lo que voy a integrar. Pero a ver aquí qué ocurre. Vamos a quitar esta parte. Ahí está. Entonces, la integral de secante cuadrada la tenemos directa. Sabemos que la variable sería θ, el diferencial es de θ, está completa. Y el resultado entonces es 1/5 de tangente de θ más c. Ahora lo que tenemos que hacer es regresar a términos de x nuevamente. Si sabemos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ya identificamos cateto opuesto, hipotenusa y cateto adyacente, pues ahora tenemos que definir tangente. Tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, en este caso, sería x entre
esta raíz. Por lo tanto, en este resultado, en lugar de colocar tangente, coloco x sobre la raíz de 5 menos x cuadrada. Y ya nada más simplifico, coloco el 5 dentro. Y está el resultado de esta integral. Es muy sencillo, no es tan complicado. Una vez que sabemos utilizar bien estos triángulos y empleemos la trigonometría adecuadamente, podemos hacer uno último, a ver si nos da tiempo, que tenga una b cuadrada menos a cuadrada. Vamos a buscar por acá. Ok, podemos hacer, eh, pueden hacer ustedes este y este para practicar. Y este de por acá, vamos a hacer este que tiene una y. Voy a cambiar el orden y dejar un poco de espacio. En este caso, voy a retomar todo esto. Elegimos como b cuadrada, y cuadrada, como by y como db de y. No importa que tengamos este término, lo permite la estructura, no hay problema. Esta no se puede integrar de la otra manera porque si tomáramos db sobre b, sería muy complejo. Si tomáramos esto como b, necesitaríamos un 2y y nos sobraría un y cuadrada. Si tomáramos la de raíz cuadrada de diferencia de cuadrados, que sí existe, nos sobraría este término. Entonces, se tiene que hacer con sustitución trigonométrica. No es posible resolverlo de otra manera. Así que, ok, ahora a cuadrada sería 7, y entonces a es raíz de 7. Y ahora vamos a utilizar, ¿qué sustitución? Bueno, cuando tenemos b cuadrada menos a cuadrada, utilizamos secante. Voy a trabajar con estas. Las retomo para esta parte. En este caso, x es b y a vale raíz de 7. Y por lo tanto, secante es x entre raíz de 7. Y sabemos que secante es cateto adyacente entre hipotenusa. Por lo tanto, aquí, no, perdón, es hipotenusa entre cateto adyacente, es lo contrario a coseno. Entonces, la hipotenusa sería raíz de 7 en este caso. Y el cateto adyacente es x. Y por lo tanto, el cateto opuesto es justamente la raíz que tenemos aquí. Ahora, si diferenciamos nuestro término, nos queda raíz de 7 por secante tangente, que es la derivada de secante, secante tangente, de teta. Ese es el diferencial. Ahora, nos corresponde sustituir en la integral el diferencial. Estamos trabajando en términos de y, no de x, no hay que confundirnos con las variables, eso es algo que siempre comento, no nos casemos con una variable, y lo estoy haciendo yo. Entonces la sustituyo, cambio el diferencial, cambio la variable, tanto acá, que este sería elevado al cuadrado, como acá, bueno, es básicamente lo mismo. Aquí la sustituyo. Y
simplificamos, o más bien desarrollamos. Aquí el 7 al cuadrado es 7, esto queda como secante cuadrada, y queda 7 por secante cuadrada. Esto también quedaría como 7 por secante cuadrada. De ahí puedo factorizar un 7 en estos dos términos. Y sé que secante cuadrada menos 1 es tangente cuadrada. Entonces, esto lo voy a poner aquí como tangente cuadrada. Puedo separar esta raíz de 7 que está multiplicando, la puedo sacar. Este 7 que está multiplicando también lo puedo separar como raíz de 7 o raíz de tangente cuadrado. Ahí no hay problema. Lo voy a colocar acá. Pero también lo voy a sacar junto con este otro 7. 7 raíz de 7. Ok, luego el cuadrado de la raíz, perdón, el cuadrado de tangente con la raíz se cancelan. Igual aquí se cancela un raíz de 7 con 7, con raíz de 7. Esto me queda entonces nada más tangente. Se cancelan el tangente con el tangente y uno de los secantes con el secante. Entonces esto nada más queda como de teta. Aquí nada más queda secante. No nos va a dar el tiempo, pero bueno, ustedes la pueden continuar. Y entonces sabemos que lo que tenemos que integrar es el inverso de secante, que es coseno, coseno de θ respecto a θ, y luego lo vamos a regresar a términos de la variable original y vamos a tener el resultado sin problema. Un séptimo de seno de θ más c. ¿De dónde podemos despejar seno? Pues de acá. Seno sería cateto opuesto entre hipotenusa y sustituimos esos términos.